Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, Padre bendito y glorioso, Creador del cielo y de la tierra. Postrados de rodillas, ya después de que se ha ocultado el sol, hemos comenzado ya, Señor, las horas de tu día santo. Y para esta parte del mundo, mi Dios, han pasado algunos minutos, tal vez no máximo de una hora, de que ya hemos entrado en tu día santo, y queremos suplicarte, mi Dios, que durante el transcurso de todo este hermoso y bendecido día que usted apartó y santificó desde la creación, usted nos hable, nos abra el entendimiento para escudriñar su palabra y sobre todo, Señor, para afirmarnos en la fe establecida que una vez le diste a los santos. Así de igual manera, Señor, te ruego y te suplico que mis hermanos que nos estarán acompañando, usted los bendiga ahí donde ellos estén, derrama bendiciones hasta que sobreabunden en sus hogares y sobre todo, Señor, dales la oportunidad de escuchar este mensaje y unirse al remanente fiel y verdadero. Así pues, Señor, en tus manos nos vamos a encomendar todos, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo que estuvimos estudiando la semana pasada, que va en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7 nosotros leímos que el Señor tiene a unos ángeles ahí, y dice el versículo 1: y después de estas cosas vi 4 ángeles, dice la palabra de Dios, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2 dice: y vi otro ángel. ¿Quién es este ángel? ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? Y este ángel es el mismo ángel de Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12, donde viene el mensaje del tercer ángel. Este es el ángel que aparece en Apocalipsis 7:2. Y vi otro ángel, en realidad debería de decir: y vi al tercer ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Y luego viene este numerito que ha causado confusión incluso en el adventismo. Dice el versículo 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a mirar que el que está escribiendo esto es el vidente de Patmos, el apóstol Juan, el profeta Juan, el discípulo amado. Pero ustedes van a mirar aquí en el versículo 4 que dice: y oí. Así que el vidente, el profeta, solamente oyó, escuchó el número de los 144,000. Pero hay alguien que no solamente escuchó, sino que hay alguien más que, dice la Biblia, que lo selló. Y al momento de sellarlos, quiere decir también que los contó. Ese mismo ángel que está sellando, que tiene el sello del Dios viviente,
recibió una orden. Esa orden es sellar a cierto número, 144,000. Por eso el tercer ángel, hay algo que él sabe. Y eso que él sabe es quiénes son los que van a ser sellados. Número 1, él sabe quiénes son los que van a ser sellados, porque él es el que va a poner el sello sobre los 144,000. Número 2, él tiene que llevar un conteo de los que van a ser sellados, porque a él se le dio un número que tenía que ser sellado. Entonces él tiene que llevar el conteo de los que él va a sellar. Por eso dice Apocalipsis capítulo 7, donde dice el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra. Estas palabras, ¿a quién se las dice el ángel? A los otros ángeles. Se los está diciendo exactamente, hermano, a los otros 4 ángeles. Les está diciendo que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Y luego dice el versículo 3, hasta. Es decir, no hagan daño hasta que hayamos sellados a los siervos de Dios. Y luego dice, de nuestro Dios en sus frentes. Y por eso este ángel, el tercer ángel, sabe quiénes son los 144,000. Este ángel va a tener la tarea de ir colocando el sello sobre estos siervos de Dios hasta completar 144,000. Ahora, algunos han supuesto en la actualidad que este número es un número simbólico, mientras que otros han puesto que es un número literal. Y nosotros estamos aquí no para ver qué es lo que dice un grupo, ni qué es lo que dice otro grupo, sino para ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el espíritu de profecía y qué es lo que pensaban en cierto sentido los pioneros adventistas. Así que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar nosotros que ya hubo un cierto número de personas que pasaron en cierto sentido lo mismo que van a pasar los 144,000. Por ejemplo, vamos a mirar nosotros en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Y lo mismo que van a pasar los 144,000 es lo mismo que pasó un grupo de personas que pasaron ciertas calamidades como los que van a pasar los 144,000. Miren lo que dice Génesis capítulo 7. Vamos a abrir las Biblias en Génesis capítulo 7 y el versículo 1. Génesis 7:1. Dice la palabra de Dios, Génesis 7:1. Dice, y Jehová dijo ¿a quién? A Noé. Entra tú y tu casa en el arca. Y luego miren lo que dice. Porque a ti he visto justo, ¿cómo dice ahí? Delante de mí, en esta generación. Así que la última generación de antes del diluvio fue la generación de Noé. Y esa generación de Noé, dice la Biblia que Noé era justo. Y esa justicia que tenía Noé estaba basada en la justicia de Cristo, en la justicia del Cordero de Dios. Ahora, la Biblia nos va a decir que en esta última generación va a haber un grupo de igual manera que tiene que ser encontrado justo, como el fiel siervo Noé. Y esa generación es la de los 144,000, que tienen que ser justos antes de que se cierre la puerta de la gracia.
Porque en el tiempo de Noé, Dios encontró justo a Noé antes de que se cerrara la puerta del arca. Antes de que esa puerta Dios la cerrara, Noé fue encontrado justo. Así de igual manera, antes de que la puerta de la gracia sea cerrada, Dios va a tener a 144,000 justos. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que nos va a decir la Biblia sin perder Génesis 7:1. Vamos a ir a Apocalipsis. De Génesis nos vamos a ir hasta el último libro de la Biblia y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6 y leeremos el versículo 17. Génesis capítulo 6 y el versículo 17. Miren lo que dice la Biblia. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado. En los tiempos de Noé, ¿cuál fue el gran día de la ira de Dios? Fue cuando Dios derramó el diluvio sobre el planeta Tierra. Y todos los animales y los seres vivientes, los seres humanos que estaban en esta tierra fueron destruidos. Ahora, aquí dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y viene una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que viene en la Biblia? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Si nosotros hiciéramos esa pregunta allá en Génesis 7:1, ¿y quién podrá sostenerse en pie en el diluvio? ¿Los justos? Los justos. ¿Y a quién miró Dios en los tiempos de antes del diluvio como justos? A Noé. ¿Y a quién más? Y a toda su familia. Ahora necesitamos mirar cuántos eran los de la familia de Noé. Vamos a regresar a Génesis. Y vamos a encontrar en el capítulo 7 y el versículo 7, para que miremos a quién Dios les dio el permiso de entrar en el arca. Y dice la Biblia, Génesis 7 y el versículo 7. Y Noé, ¿qué dice la Biblia? Entró en el arca. ¿Con quiénes? Con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. Así que, ¿cuántas personas entraron al arca? 8 personas. Yo les hago la pregunta. En los tiempos del diluvio, ¿se podían contar esas 8 personas con los dedos de las manos? Sí. Se podían contar. Fueron 8 exactamente. Y Dios dijo, estos 8 son los que van a entrar al arca. Son los que van a pasar por el diluvio. Hasta que el arca descienda sobre el monte Ararat y vuelva nuevamente a renacer todo de nuevo en el planeta Tierra. Así de igual manera hay 144,000 que van a pasar lo que se conoce como el gran tiempo de angustia, el día de la ira de Dios. Las 7 postreras plagas van a estar en pie durante se suelten los 4 vientos del norte, del sur, del este y del oeste. Ellos van a pasar ese cataclismo aquí en este planeta Tierra. Ahora, ¿saben ustedes que de igual manera hay otra referencia donde Dios nos dice que ya una vez ese castigo que dio en esa ciudad es lo mismo que va a hacer en esta generación? Miren lo que nos va a decir ahora en el libro de Génesis, capítulo 18, Génesis capítulo 18, y vamos a leer en el versículo 23, hablando de Dios. Génesis 18, 23. Miren lo que dice la Biblia.
Y se acercó Abraham y dijo, hablándole a Dios, está hablando de ese evento que ellos iban a hacer en Sodoma y Gomorra. Dios en compañía de sus ángeles. Y miren lo que dice. ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Cuántos justos habían dentro de Sodoma y de Gomorra? ¿Saben ustedes que este mismo versículo que dice el versículo 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Es exactamente lo mismo que dice, no perdamos Apocalipsis 18 y vamos a Apocalipsis 22. Miren lo que nos va a decir la Biblia en Apocalipsis 22, hablando del justo con el impío. En Apocalipsis 22 y el versículo 11, Apocalipsis 22, 11, miren lo que dice. El que es injusto, ¿cómo dice la Biblia? Sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. ¿Ese quién sería? ¿El justo o el impío? El impío. El impío. Ahora miren lo que dice. Y el que es justo, ¿qué dice la Biblia? Sea justo todavía. Y el que es santo, ¿qué dice la Biblia? Santifíquese todavía. Por eso Dios, cuando estaba conversando con Abraham, Abraham le dice, mi Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Y la Biblia nos dice que Dios es el mismo, Hebreos 13:8, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios nos dice en Santiago capítulo 1, no cambia, no hay sombra de variación, no hay mudanza en Él. Él es el mismo. Ahora, de igual manera, en esta generación que va a llegar al final, Dios va a tener a unos justos, pero también va a haber unos impíos. El justo va a seguir siendo justo todavía y se va a seguir santificando todavía, mas el impío va a seguir siendo impío y se va a seguir ensuciando todavía. Por eso miren lo que dice Génesis 18 y leemos en el versículo 24. Génesis 18 y el versículo 24. Y dice, tal vez haya, ¿cuántos justos pensaba que había Abraham en Sodoma? 50. Dice, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Si seguimos leyendo, dirá en el versículo 28, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Versículo 29, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallara allí 40, y respondiendo, no lo haré por amor de los 40. Y llegamos al versículo 32. De 50, ¿qué número nos da la Biblia? Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruirá, respondió, por amor de los 10. Así que, ¿qué tenían que hacer los ángeles si habían 50 justos en Sodoma? No le iba a destruir, pero los ángeles iban a hacer algo. ¿Qué tenían que hacer los ángeles? Sacarlos. Tenían que contar a esos 50 justos. Si habían 45, ¿qué tenían que hacer? Contar si hay 45 justos. Si nada más habían 10 justos, ¿qué tenían que hacer los ángeles? Contar si hay 10 justos. Pero la Biblia nos va a decir que ni siquiera habían 10 justos. Por eso Dios
Dice la Biblia en el Génesis 19 y el versículo 24, donde dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Por su maldad, pero también porque no habían ni 10 justos. ¿Cuántos justos habían en Sodoma? Vamos a leerlo en el versículo 15, Génesis 19, 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Saben qué significa esa palabra, daban prisa a Lot? Dice, el dar prisa a Lot es agarrar a Lot de la mano y agarrar a su esposa de la otra mano. ¿Cuántos ángeles eran? Dos ángeles. Un ángel agarró de una mano a Lot, con la otra mano agarró a su esposa y los sacaron a las fuerzas de Sodoma. Y el otro ángel, ¿a cuántos agarró? A sus 2 hijas. A sus 2 hijas. Con una mano agarró una hija y con otra mano agarró la otra hija y sacaron a fuerzas de Sodoma a estos 4 personajes. No habían ni siquiera 10. Por eso destruyó Sodoma. Solamente encontró 4. Y dice la Biblia que cuando cayó fuego del cielo, la esposa de Lot volteó a mirar para atrás, cosa que Dios le había prohibido que hiciera, y se convirtió en una estatua de sal. Ahora yo les pregunto, ¿en Sodoma se podían contar los que salieron de esa ciudad? Sí, lo quedó registrado ahí en la Biblia. Otra palabra donde nos menciona las Sagradas Escrituras, esa palabrita de número, se encuentra en el libro de Jueces capítulo 7. Vamos a ir al libro de Jueces capítulo 7. En el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 7 y el versículo 5, los que van a ir a la batalla, los que van a ir a la guerra, Dios les da una orden a Gedeón. Y miren lo que dice la Biblia, Jueces capítulo 7 y el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Versículo 6, Jueces 7 y el versículo 6. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue el número. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca. ¿Qué dice la Biblia? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Así que, ¿cuántos fueron numerados? 300. Así que, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Contar a estos 300 hombres. Casualidad que llegaron 300 hombres. Si nosotros seguimos avanzando, esta misma palabrita que apareció en Apocalipsis 7:4 es la misma que va a aparecer en Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas y encontraremos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22, y leeremos el versículo 3, Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Y miren lo que dice la Biblia, Lucas 22, 3.
Dice, el cual era uno, ¿y qué dice la Biblia? Del número de los 12. Yo les hago la pregunta, hermanos, ¿cuántos apóstoles eran? 12. Yo les hago la pregunta, ¿se podían contar esos 12 apóstoles? Sí. La misma Biblia nos dejó los nombres de cada uno de ellos. ¿Saben ustedes que los 144,000 también tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes? Y dice la Biblia que Dios les va a dar un nombre nuevo también. Ahora, resulta que esta palabra número es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 7:4, donde dice, y oí el número de los sellados. Juan, repito, solamente oyó, escuchó, pero hay alguien que sabe más de escuchar. Ese es el tercer ángel, porque a este tercer ángel se le dio la misión de sellarlos. Y para poder sellarlos se le dio también a él un número de sellados. Y el ángel tenía que sellar solamente a 144,000. Buscando y investigando me encontré con este libro. Se los voy a poner aquí en la pantalla. Este libro es escrito, se llama así, los 144,000, y dice aquí, los 144,000, la gran multitud, el retorno de Jesús. Este es un libro escrito, vamos a mirar nosotros aquí, escrito por dos hermanos que eran gemelos. Uno se llamaba Colin Standish y el otro se llamaba Russell Standish. Ellos vivieron en la época de los 1950. Y en este librito que se llama Los 144,000, en la página 8 me encontré con esto. Vamos a buscar la página 8. Y aquí lo vamos a marcar, donde él dice, viene una sección aquí. Aquí miren, aquí está, te lo voy a hacer un poquito más grande. Dice, vamos a leer esta partecita que me llamó la atención. Esta partecita que está en amarillo. Dice aquí, dice, los 144,000 están compuestos de, aquí arribita dice, algunos creen que los 144,000 son un grupo literal de judíos que finalmente serán salvos al volverse cristianos. Algunos dicen que debido a que el número es literal, por lo tanto, los individuos que componen este número también tienen que ser judíos literales. Viene otro pensamiento. Él está dando las teorías de las posiciones que hay en el cristianismo. Los 144,000 están compuestos de 12,000, como dice aquí, 12,000 hijos de cada tribu de Israel. No hay ningún gentil entre ellos.
Y luego aquí da a Harry Ironside, donde él publicó sobre estudios del libro de Apocalipsis en la 12ª edición de 1942. Él está citando a ciertos escritores. Y luego aquí dice: sugiero que una función plausible para los 144,000 es que pueden constituir un remanente judío, el cual será físicamente preservado a través de la tribulación. Está citando ahora a el pastor evangélico Robert Gundry. El pastor Colin Standish está citando a este pastor. Y luego dice aquí que van a estar físicamente preservados a través de la tribulación entre el rapto secreto y la segunda venida de Cristo. Está citando a otros predicadores evangélicos. Pero después de haber citado a estos predicadores evangélicos, vamos a mirar nosotros qué dice aquí. Hay una sección que vamos a mirar, que viene aquí, esta sección. Dice aquí, en amarillo: los 144,000, ¿es un número literal? Es una pregunta. Y luego va a decir aquí, dice: cuando Colin estaba en sus 20 años, fue elegido para servir en el Comité Financiero Educacional de la Asociación Graded en Sydney. Una noche se dedicó a revisar y a diseñar una estrategia para lidiar con aquellos padres cuyas deudas con las cuotas de sus hijos estaban en morosidad. El presidente del comité era el presidente de la asociación allá en Sydney, Australia, el pastor Stuart Utley. El pastor Utley era inglés de nacimiento y cuando joven fue traído a Australia Occidental, donde fue educado. Más tarde escuchó y aceptó la fe adventista del séptimo día. Se volvió un evangelista de mucho éxito y en aquel tiempo era presidente de la asociación Greater Sydney. Posteriormente sería presidente de la asociación Unión Trans de la comunidad, lo cual incluía las asociaciones del sur de Nuevo Wales, Victoria en Tasmania, Australia del Sur y Australia Occidental. Y miren lo que va a decir aquí. Dice: al revisar una cuenta amorosa, fue revelado que el padre del estudiante había comprado recientemente un yate muy caro. El presidente estaba perplejo de saber que un hombre que tenía recursos financieros más que normales fuese tan moroso en su responsabilidad de pagar las cuotas de su hijo. Entonces dijo estas palabras. Miren lo que dijo el presidente de la Asociación de Australia. Y miren lo que él dice. Hubo un tiempo, dice aquí, te los voy a poner en amarillo, hubo un tiempo en que creíamos que los 144,000 eran literales. Y luego miren lo que sigue diciendo el pastor Stuart, quien era el presidente de la asociación en Australia. Pero a medida que crecimos,
nuestros miembros crecieron mucho más que 144,000. Y miren lo que dice, y así decidimos que los 144,000 eran simbólicos. Es decir, de 144,000 literales, ahora pasaron a ser 144,000 simbólicos. No se tomaron o dejaron más bien de creer como creían antes. Dejaron de creer como se creía al principio. Cambiaron ahora su posición de ser 144,000 literales a ser 144,000 simbólicos. ¿Saben qué significa la palabra simbólicos? Sí. Que pueden ser más de 144,000 o pueden ser menos de 144,000. Es un número simbólico. Algunos han creído todavía que estos 144,000 son la gran multitud de Apocalipsis 7 y el versículo 9. Eso también es un error. Y miren lo que va a seguir diciendo en este relato el pastor Colin. Sin embargo, dice aquí, cuando vemos cómo se comportan algunos de los santos, aún hay ocasiones, dice aquí, aún hay algunas ocasiones en que pienso que tal vez los 144,000 sean literales. Así que nosotros ahora necesitamos saber y ver si estos son literales o son simbólicos. Vamos a mirar ahora esta presentación. ¿Por qué necesitamos saber si son literales o simbólicos? Miren lo que nos va a decir la Biblia aquí. Uno de los pioneros adventistas, vamos a mirar aquí, uno de los pioneros adventistas que lleva por nombre Urias Smith, en una publicación que se llama Estudios sobre los 144,000, que también está publicado en la Review and Herald del 10 de agosto de 1897. Ahí se encuentra esta declaración. Y dice el pastor Urias Smith. ¿Se acuerdan que leímos que el pastor Stuart, quien era el presidente de la asociación allá en Australia, dijo, hubo un tiempo en que creíamos que ese número era literal? Pero después cambiamos y ahora interpretamos que ese número es simbólico. Bueno, en los tiempos cuando se creía que era literal, estos pioneros eran los que hablaban, los que enseñaban. Y uno de ellos era Urias Smith, donde dice, el número 144,000 debe referirse, ¿cómo dice ahí? A un número definido. ¿Qué es un número definido? Exacto. Un número exacto. Un número que ha sido contado. Un número que se compone exactamente por 144,000 que tienen el sello del Dios viviente. Y dice aquí, compuestos de simplemente tanto individuos. Y luego miren el razonamiento que se usa para interpretar que es un número literal. Hablando de los 144,000, este número no puede simbolizar un número mayor. Es decir, no puede simbolizar un número simbólico. Y dice, meramente indefinido. Porque en el verso 9, otra compañía es introducida, la cual es indefinida. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:9 dice que Juan miró una gran multitud.
Y Juan ni escuchó el número, ni tampoco el ángel dio un número. En la visión solamente se le mostró una gran multitud. Por eso dice él que ese sí es un número indefinido. Y luego dice, porque en el verso 9 otra compañía es introducida, la cual es indefinida en sus proporciones, y por lo tanto se habla de una gran multitud, la cual ningún hombre puede contar. Y luego dice aquí, si los 144,000 fueran designados para representar un número tan indefinido, entonces Juan, el vidente de Patmos, habría dicho en el verso 4, y fue sellada una gran multitud. Es decir, si el número fuera simbólico, Juan, el ángel, no le hubiera dicho a Juan, ¿sabes qué, Juan? Hay 144,000 que van a tener el sello del Dios viviente. Sino que el ángel, el tercer ángel, hubiera dicho a Juan, ¿sabes qué, Juan? Voy a sellar a una gran multitud que nadie puede contar. Pero no aparece así en la Biblia. En la Biblia dice, y oí el número de los 144,000. Por eso es un número, como dice el pionero Urias Smith, definido. Un número contable. Un número exacto. Luego sigue diciendo, la cual nadie podía contar de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando nosotros vamos a investigar que el pastor Stuart, presidente de la Asociación de Alemania, tenía la razón, porque al principio la interpretación de los 144,000 era de que ese número era literal, que se podía contar, definido. Por eso la mensajera del Señor escribió esa misma palabra que aparece en la Biblia, número. Pero para los que no saben, este libro, Primeros Escritos, fue escrito primordialmente en su lenguaje original, del que hablaba la mensajera, era en inglés. Y en inglés aparece los 144,000 santos vivientes en número. Pero cuando ustedes van al español, van a decir los 144,000 santos vivientes. ¿Qué le hace falta en español? La palabra número. Y este librito fue el primero que se escribió en una compilación de 4 artículos anteriores a este libro. Eran dones espirituales. Y aquí se implementaron 4 de esos números. Y salió el librito Primeros Escritos. Vamos a mirar otra evidencia. Si miran ustedes aquí esta fecha, 1922 salió al público este librito, Experiencia Cristiana y Sermones de Elena G. de White. Salió este librito al público, y cuando salió este libro al público fue en 1922. Ya había muerto la mensajera del Señor, porque ella murió en 1915. Pero en este libro, Experiencia Cristiana y Sermones de Elena de White, dejaron la cita como está en el original. Y miren cómo la dejaron. Los 144,000 en números. Para 1922 todavía estaba el último de los pioneros adventistas, que era Stephen Haskell. Todavía estaba vivo el último de los pioneros.
Ahora, en Consejos para la Iglesia, vuelve a aparecer esta misma declaración como estaba en primeros escritos, en el original. Los 144,000 santos vivientes en número. Ahora, miran ustedes esta fecha de aquí. 1976. Salió a la luz un libro nuevo en 1976. ¿Y saben cuál fue ese libro que salió en esa fecha? Evento de los últimos días, en compañía del librito Maranata, El Señor Viene. Esos dos libros salieron en 1976. Pero ¿saben cómo escribieron en inglés en el libro de Evento de los últimos días? The Living Saints, de los 144,000 santos vivientes en número, en number. En inglés, en 1976 lo dejaron como estaba. Consejos para la Iglesia, Experiencia Cristiana y Sermones de Elena White, primeros escritos en inglés, y en Evento de los últimos días lo dejaron en el original en inglés, pero en español lo dejaron como está en primeros escritos, dando así a entender que pueden ser simbólicos. Pero ¿se acuerdan lo que había dicho el presidente de la Asociación de Australia? Hubo un tiempo en que creíamos que ese número era literal. Pero ahora, ¿qué se enseña en las iglesias? Que ese número es simbólico. Cambiaron la interpretación. Hicieron a un lado al profeta. Hicieron a un lado la visión de Juan en su contexto original. Por eso cuando nosotros vamos a mirar a este grupito tan especial. Que este grupito, les voy a poner aquí un diagrama para que miremos cómo es el sellamiento. Aquí está el diagrama. Este es el proceso del sellamiento. En nuestro estudio anterior nosotros miramos que el sellamiento, ¿cuándo comenzó? 1844. ¿De dónde salió el ángel del sellamiento? Del templo. ¿Específicamente de qué lugar? Del lugar santísimo, donde estaban los 10 mandamientos. ¿Qué más se abrió o qué más se tocó en 1844? Vamos a leerlo, porque esto es importantísimo. Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué más ocurrió en 1844? Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15. Miren lo que ocurrió en 1844. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 11:15? Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Qué se tocó en 1844? La séptima trompeta, la trompeta. Por eso en 1844 esta séptima trompeta va relacionada con el lugar santísimo, porque en el versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos,
y un terremoto y grande granizo. Así que esta séptima trompeta, ¿en dónde está sonando? En el lugar santísimo. Por eso en 1844 se comienza a sonar la séptima trompeta. Y vamos a mirar nosotros ahora que en la séptima trompeta, en 1844, cuando comienza el sellamiento, miramos nosotros que en 1851 la hermana Hastings estaba sellada, pero había ella muerto, había descansado, pero sellada. Miren, miramos que la mensajera del Señor también nos dijo que ya estábamos en el sellamiento. ¿A partir de cuándo? De 1844. Por eso nosotros estamos en ese sellamiento. Estamos en el sellamiento. La Biblia y la mensajera del Señor nos da la advertencia que nadie sabe cuándo comenzará o si ya comenzó el juicio de los 144,000. Nadie lo sabe. Sin embargo, podemos saber algo, que los que ahorita están descansando están siendo sellados antes de morir. Eso quiere decir que el sello del Dios vivo se coloca mientras ellos están vivos. ¿Por qué es que el sello se les tiene que colocar mientras ellos están vivos? Porque el sello se coloca en la frente. ¿Y qué tenemos en la frente? La mente. Eso quiere decir que el individuo que va a ser sellado tiene que voluntariamente dejarse sellar. No se puede sellar a la persona mientras está muerta, porque los muertos nada saben. Por eso la persona tiene que ser sellada mientras está viva, mientras está consciente de que ella o él está dando la autorización para colocar el sello de Dios. Porque cuando se coloca un sello sobre un documento, tienen que haber dos partes que están haciendo un pacto, que están haciendo un convenio. Y cuando las dos partes están de acuerdo, entonces se coloca el sello. Estamos de acuerdo. Por eso así de igual manera, las personas ahorita que están descansando, se les está colocando también el sello del Dios vivo. Ahora, ustedes miran aquí, esta partecita en verde que está aquí, esta que está en verde, es en donde estamos nosotros, aquí. Hoy, dice aquí, aquí es donde estamos nosotros. De aquí, si nosotros colocáramos aquí 2021 hasta 1844, ya hay un proceso de algunos que han sido sellados, especialmente quienes, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué es que ellos ya fueron sellados? Porque este tercer ángel es el que tiene el sello de Dios. Y para ser sellado tuvieron que haber creído en ese mensaje. ¿Saben qué es lo triste? Lo triste es que muchos están rechazando este mensaje. ¿Y saben qué es lo que están haciendo al rechazar el mensaje del tercer ángel? Están rechazando el sello de Dios. Por eso todos en la denominación, los adventistas nominales que rechazan este mensaje del tercer ángel, que no lo predican, que no lo viven, que no lo enseñan, que tienen miedo, ¿saben a quién le están dando la espalda?
a Dios. ¿Y saben qué están rechazando? El sello de Dios. Van a morir, pero van a morir sin ser sellados. Por eso, cuán importante es dar este mensaje del tercer ángel. Ahora, nosotros, después de estar aquí, ¿qué otro evento está ocurriendo sobre nosotros hoy en día? Esta partecita que ustedes miran aquí. ¿Saben qué dice aquí? Movimiento en favor del domingo. Donde están uniéndose ya en un solo pensamiento los tres poderes de Apocalipsis 16:14. El dragón, la bestia y el falso profeta. Estos tres poderes se están uniendo globalmente para poner el domingo como observancia del día del Señor. Es decir, ellos también están sellando a su pueblo. También ellos. Y muchos están muriendo con el sello o la marca de la bestia. Así como muchos están muriendo siendo sellados con el sello del Dios vivo. Ahora, vamos a mirar para ir terminando que los últimos que van a ser sellados son los 144,000. Algunos creen que los primeros en ser sellados son los 144,000 y que los 144,000 son los que van a ir a predicar el evangelio. Vamos a mirar nosotros que la Biblia da un detallito que muchos pasamos por alto. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Y leemos el versículo 3. Apocalipsis 7:3. Miren lo que dice. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Quién está hablando ahí? El ángel. ¿Cuál ángel es? El tercer ángel. Entonces vamos a leerlo. Diciendo el tercer ángel: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Y qué dice ahí? Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que cuando estos siervos, ¿quiénes son estos siervos? Los 144,000. Entonces, cuando esté completo el número de los sellados, ¿qué ocurre? Se sueltan los vientos, se les hace daño a la tierra, al mar y a los árboles. Por eso, cuando termina el mensaje del tercer ángel, está completo el número de los sellados. Cuando termina el mensaje del tercer ángel, los últimos en ser sellados son los 144,000. Exactamente aquí arriba, cuando se cierra la gracia, cuando el último que forma parte de los 144,000 se le estampe el sello, es cuando dice el conflicto de los siglos. Está completo el número de sus súbditos. Se cierra la gracia. Se deja caer el incensario. Y ahora los ángeles sueltan los vientos. Eso es lo que miró Juan en Apocalipsis 7:3. Miren lo que nos va a decir la evidencia en el espíritu de profecía. Dice aquí, vamos a leer
para que miremos en relación a esta pregunta. ¿En qué momento de la historia están completos? O es decir, está completo este número. Conflicto de los siglos, miren lo que dice. Cuando termine, estoy leyendo Conflicto de los siglos 599, página. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina, ¿qué dice allá arriba? No intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. Y miren lo que dice: y estará preparado para la hora de prueba que le espera. ¿Cuál es esa hora de prueba que le espera? Las postreras plagas. Porque Apocalipsis dice, y en una hora vendrán sus plagas. Sigue diciendo, los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Aquí aparece el ángel que sella. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Cuál es ese ángel? El tercer ángel. ¿Qué obra terminó? La obra del sellamiento. El ángel regresa al cielo y le dice, mi Dios, he terminado mi obra. ¿Saben cuál es la expresión que me gusta a mí de los ángeles? La que viene en Ezequiel capítulo 9. Miren lo que viene en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 es lo mismo que dice este ángel. El ángel dice, Ezequiel 9:11, dice, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, Ezequiel 9:11, ¿qué fue lo que respondió este ángel? He hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Cuál era la orden que tenía este ángel que regresa de la tierra? Su obra era sellar. Y esa obra especial, ¿a cuántos específicamente tenía que sellar? A 144,000. Por eso miren lo que dice. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. Ha terminado el sellamiento. Ha terminado el tiempo de gracia. El mundo ha sido sometido a la prueba final. ¿Cuál era la prueba final? O adoras a Dios o adoras a la bestia. O te colocas el sello de Dios o te pones la marca de la bestia. Pero ambas tenemos que decidir nosotros, uno mismo. Dice, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos, ¿cuáles son los preceptos divinos? Los 10 mandamientos. Han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. Y luego miren la expresión que utiliza el espíritu de profecía. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte.
Cristo ha hecho propiciación por su pueblo. ¿Y qué más dice? Y borrado sus pecados. El número, ¿qué dice ahí? El número de sus súbditos, ¿cómo dice ahí? Está completo. Yo me imagino al ángel viene sellando ya en la última generación, los últimos que van a quedar para estar de pie en ese gran día del Dios vivo. Viene el ángel, sella al primero, sella al segundo, sella al tercero. Y llega a 139.995. Pone el sello. 139.996. Pone el sello. 139.997. Pone el sello. 139.998. 99. Y cuando pone 144.000, se da la expresión: el número de sus súbditos está completo. Señor, dice el ángel, he hecho conforme me has pedido, conforme me dijiste. Me dijiste que sellara 144.000 y sellé 144.000 en número. Estos están listos para pasar la hora de la prueba que le vendrá a este mundo. Por eso miren lo que dice aquí. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice este otro pionero, Urias Smith, en el mismo estudio de los 144.000. Me gusta la expresión que él usa. Dice: este número se menciona por primera vez en Apocalipsis 7. ¿En cuáles dos lugares se menciona este número? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 7, ¿y en cuál otro lugar? Apocalipsis 14. Esos son los dos lugares donde se menciona este número. Y las circunstancias bajo que son llevados a la vista proporcionan una indicación muy clara. Y luego miren lo que dice, la expresión del pastor Urias Smith. Son una, dice aquí, cierta clase que están sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y miren lo que se aplica. Y se sellan en un momento determinado. Es decir, hay un tiempo específico para sellarlos a ellos. Cuando los cuatro vientos están a punto de soplar sobre la tierra, es decir, los ángeles están por soplar, los vientos, y el soplo de los vientos está restringido, está detenido, hasta que este número, que el ángel llama los siervos de nuestro Dios, están sellados. Miren lo que va a decir ahora. Por lo tanto, dice el pastor Urias Smith, los 144.000 deben encontrarse en la última generación. Los últimos que van a vivir en el planeta Tierra. De los siervos de nuestro Dios en la tierra. Y miren por qué es que los pioneros enseñaban que ellos iban a ser los últimos en ser sellados. Miren lo que dice aquí. Y el sellamiento de ellos debe ser, ¿cómo dice aquí? El último movimiento especial
religioso entre hombres. Es decir, es el último movimiento especial del sellamiento. Son los últimos en ser sellados. Y dice aquí, es el movimiento cristiano de el cierre de la era cristiana. Son los últimos que van a ser sellados. Ahora, ellos van a pasar por un rígido escrutinio de corazón. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 nos dice la Biblia en el versículo 5. Apocalipsis 14, 5. Miren lo que dice. Y en sus bocas, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 14, 5. Y en sus bocas, ¿qué dice? No fue hallado engaño. ¿Qué es lo que no fue hallado? Engaño. ¿Saben qué significa esa palabra o esa expresión? No fue hallado. No se encontró. Esa palabra no fue hallado engaño es cuando a usted le hacen un examen. Allá en México, de acuerdo a mi hermano, dice que para entrar, y también lo hacen aquí en los Estados Unidos, porque en una ocasión estábamos platicando con la hija de una hermana que estaba entrando a ser miembro del Border Patrol, de inmigración. Y dice que para poder entrar a ese departamento, para trabajar en el gobierno aquí en los Estados Unidos, los colocan sobre una silla y a esa silla le llaman el detector de mentiras. Y en México también lo hacen. Bueno, lo conocen quizá por el detector de mentiras o el polígrafo. O el polígrafo, dice mi hermano, que así se le conoce en México. Y les ponen ciertos cablecitos en el cuerpo y les empiezan a hacer preguntas para ver si está diciendo la verdad o está diciendo la mentira, para ver si esa persona es confiable o esa persona no es confiable. Y le están haciendo las preguntas, le están haciendo la prueba, le están haciendo un examen, pero viva la persona. Y ahí está saliendo, ahí tiene la computadora a un lado, donde está marcando si está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Pues estos 144,000, sus nombres pasan en un juicio, pero ese juicio o ese examen es llevado a cabo en el cielo. Y allá en el cielo se está determinando si se halla engaño o no se halla engaño en sus bocas. Es decir, ellos pasan un juicio estando vivos, pero que no van a morir. Si pasa el examen, ¿cuál es la obra del ángel? Lo sella. Así de igual manera, en México, si pasa el examen, le entregan su uniforme de policía con el sello identificador de policía del estado o estatal. Y ahora pasa a ser parte de el departamento de policía. Lo mismo puede ocurrir con el soldado militar. Pasa a ser parte del ejército nacional de cada país. Así de igual manera, estos 144,000, cuando pasan ese examen, ese juicio, se les coloca el sello y ahora son del ejército del reino de Dios, el ejército especial.
que van a luchar contra la ira del dragón, contra la ira de la bestia y contra la ira del falso profeta. Pero ¿saben algo bonito que dice la Biblia? Con este versículo terminamos. Vamos a ir al libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Sofonías 1:12. En la Biblia de estudio está en la página 925. 926 está el capítulo 3 del Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 1 y el versículo 12. Miren lo que dice la Biblia. Este versículo es un versículo esperanzador de que este ejército va a salir victorioso de ese juicio de Dios. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré, dice ahí, ¿a quién? A Jerusalén, con candiles. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es un candil? Con luz así, detenidamente, como con una lupa. Detenidamente, dice, yo los voy a escudriñar. Saben que no usa la palabra yo los voy a estudiar, no, sino que usa la misma palabra de Juan 5:39, escudriñad, es decir, escarbar, profundizar, buscar hasta no encontrar nada. No dejar ningún rinconcito sin haber buscado. Y los 144,000 se les va a hacer un rígido estudio sin haber dejado ningún punto en pensamiento, sin que hayan sido escudriñados. Por eso dice, y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni mal. Hay dos grupos. Unos que están sentados en sus vinos, en sus falsas doctrinas, sus falsas interpretaciones, su falso concepto de nuestro querido Jesús, mientras que hay otros que Apocalipsis 14:5 nos dijo, no fue hallado mentira en sus labios, pues siguen al Cordero de Dios por donde quiera que Él va. Por eso Dios, por medio de la mensajera, nos hace una invitación. Y la invitación es que ella dice, esforcémonos para ser parte de los 144,000. Pidámosle a Dios, hermanos, desechar todo pecado heredado y cultivado. Tratemos de obedecer a Dios en todo el sentido de la palabra. Tratemos de obedecer a Dios con sus 10 mandamientos. ¿Saben algo tan bonito que yo me pongo a pensar? Y es que dice la Biblia que cuando el ángel coloca su sello sobre nosotros, en mi imaginación digo yo, cuando Él coloca su santo sábado, ese cuarto mandamiento sobre mi frente, en ese mandamiento va el nombre de Dios. Eso quiere decir que no solamente coloca el sábado, sino que también implícitamente coloca su nombre, Jehová, creador del cielo y de la tierra. Al colocarlo sobre nosotros, Él está diciendo lo que dice Isaías 41. Mío eres tú. Yo te redimí. Yo pagué por tu salvación. Yo te compré. Eres mío doblemente por creación
y por redención. Y no solamente eso, ¿saben algo tan bonito? Y es que los únicos privilegiados que llevaban el nombre de Dios en la frente eran los sacerdotes, los que trabajaban en el templo, especialmente el principal que tenía ese privilegio era el sumo sacerdote. Aparecía aquí una plancha de oro sobre su frente que dice santidad a Jehová. Por eso los 144,000, sus vidas están santificadas. Han decidido ser sacerdotes para el Dios del cielo, creador de la tierra. El Señor les hace la invitación, hermanos. A lo mejor algunos de los que están aquí van a ser de ese número literal. A lo mejor nuestros niños que están aquí, nuestros hijos puedan ser de ese número. Que el ángel quiere colocar su sello sobre sus frentes. Por eso, en este tiempo del sellamiento, aquellos que se dejen sellar voluntariamente habitarán en moradas seguras cuando venga el gran tiempo de angustia. Mientras que decidan otros colocarse bajo la marca de la bestia, sufrirán la ira de Dios. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a terminar primeramente con el himno que comenzamos. El himno de Perdido fui, a mí Jesús. Y vamos a darle gracias a Dios porque estábamos perdidos, pero Él nos rescató. Perdido fui, a mí Jesús, Él vio mi condición. Mi alma derramó su luz, tu amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Cruel mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder, por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a
Darle gracias a nuestro Dios por el llamado que Él nos está haciendo para ser parte de este especial número. Oh amantísimo Dios que habitas en las alturas de los cielos. Al contemplar, mi Dios, creador del cielo y de la tierra, estas hermosas palabras de este lindo canto que dice: perdido fui a mi Jesús. Y ahora, Señor, al saber que somos tuyos, porque tú nos redimiste y usted nos compró con su sangre preciosa. Algunos de los que estamos aquí, Señor, tal vez nos mandarás al descanso, Señor. Pero en nosotros está el que usted coloque el sello del Dios viviente. Y algunos de los que estamos aquí, Señor, a usted en su beneplácito y en su misericordia y voluntad, sellarás y permitirás que ellos pasen vivos la gran tribulación y sean partes de ese ejército especial que tu Biblia le llama los 144,000. Ayúdanos, Señor, a aceptar la invitación que le revelaste a tu mensajera, que nos esforcemos para ser parte de este número. Te ruego y te suplico por mis hermanos que están aquí, por mí, Señor, por mi esposa, por mi hermano, por mis hijos, por cada uno de tu fiel remanente que está esforzándose, Señor, por medio de usted para guardar y ser fieles a tus mandamientos. A que usted, Señor, nos cubra con su manto de justicia, para que así, cuando escudriñes a Jerusalén con candiles, salgamos victoriosos de ese juicio. Te ruego y te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos de este movimiento historicista en todas partes del mundo. Este movimiento, Señor, que está creciendo hasta convertirse en el fuerte pregón, en ese mensaje del cuarto ángel. Ayúdanos, Señor, a dar las buenas nuevas del Evangelio, que está compuesto en el mensaje de los 3 ángeles. Ayúdanos a compartir, Señor, el brazo derecho de este preciosísimo mensaje que es la Reforma Pro Salud. Ayúdanos, Señor, a enseñarnos, a educarnos en la verdadera ciencia de la educación. Haz un reavivamiento y una reforma de la verdadera piedad en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de beber, en todas las maneras, Señor, para que se pueda decir de nosotros: estos andan con Jesús. Así pues, Señor, bendice a tu pueblo, a este remanente fiel que guarda tus mandamientos alrededor del mundo. Y permítenos, Señor, seguir disfrutando de este santo y bendito día que usted apartó, santificó y bendijo, siendo usted, mi Dios, nuestro ejemplo para poderlo guardar en esta generación. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.